Brasil, la cuna del fútbol. El país donde el balón no es un objeto, es un símbolo de identidad. 5 estrellas bordadas en el pecho, un legado que atraviesa generaciones, una historia escrita con nombres como Pelé, Garrincha, Zico, Romario y Ronaldo. Cada niño nace con una pelota en los pies y una promesa en el alma: defender el honor de la Canariña. Y en 2014, después de 64 años, el Mundial volvía a casa. Brasil sería el escenario. El pueblo esperaba la fiesta perfecta, el fútbol en su máxima expresión, el carnaval eterno, la oportunidad de curar la herida más dolorosa de su historia, el Maracanazo de 1950, aquel día en que Uruguay silenció al país entero con un solo gol. Ahora el destino les ofrecía revancha. Desde el primer minuto del torneo, el país vibraba con una sola frase: O Hexa Bem Aí. El 6º título estaba cerca. Era más que fútbol. Era orgullo nacional. El gobierno apostaba por el Mundial como una carta de redención social. El país atravesaba tensiones políticas, desigualdad y protestas, pero por un mes todo eso parecía desaparecer bajo una bandera amarilla y verde. Neymar, el joven de sonrisa inocente y magia incontrolable, era el elegido, el rostro de una generación, el niño que debía devolver la gloria a un país entero. Pero el camino no sería tan sencillo. Brasil debutó con victoria ante Croacia, con polémica y nervios. Ganó a Camerún, empató con México, pero cada partido dejaba una sensación inquietante. No era el Brasil de siempre. Faltaba magia, faltaba control, sobraba presión. En octavos, ante Chile, rozaron el abismo. Un travesaño los salvó del desastre. Pasaron por penales y el país respiró aliviado, sin saber que ese suspiro sería el último antes de la tormenta. En cuartos, ante Colombia, Neymar sufrió una fractura en una vértebra lumbar tras un rodillazo brutal de Zúñiga. El estadio quedó mudo. El ídolo cayó al suelo, llorando, y con él cayó la esperanza de todo Brasil. El parte médico fue una sentencia. No podría jugar lo que quedaba del torneo. La estrella se apagaba justo cuando más brillaba. Thiago Silva, el capitán, también quedaba fuera de la semifinal por acumulación de tarjetas. El líder espiritual, la calma defensiva, ausente. Y de repente Brasil se encontraba ante Alemania con una herida abierta, sin su cerebro ni su corazón. Era como si los dioses del fútbol hubieran decidido probar su fe. Del otro lado estaba una selección completamente opuesta. Alemania no jugaba con pasión desbordada, sino con disciplina quirúrgica. Llevaban una década preparando ese momento. Después del fracaso en la Euro 2000, el país había revolucionado su fútbol desde las bases. Más de 360 centros de formación, un plan nacional, una generación dorada. Müller, Kroos, Lahm, Özil, Khedira, Neuer, Schweinsteiger. Jugadores formados con una mentalidad científica, moldeados para un fútbol colectivo, veloz y cerebral. No eran 11 jugadores. Eran una máquina diseñada para ganar. Joachim Löw, el arquitecto, había convertido a Alemania en una sinfonía de precisión. Mientras Brasil dependía de la inspiración, Alemania confiaba en la ejecución. Y esa diferencia se haría evidente, brutalmente evidente. 8 de julio de 2014, Estadio Mineirão, Belo Horizonte. Más de 58,000 personas abarrotaban las gradas. Banderas, tambores, lágrimas, oraciones. El país entero estaba paralizado. El himno nacional se cantó con el alma. Jugadores tomados de los hombros, lágrimas cayendo. Un estadio completo gritando sin música. Solo voces humanas que parecían un ejército. Era el canto de una nación que creía en los milagros. Pero detrás de esas voces había miedo. Brasil era un gigante con las piernas temblando, y enfrente estaba Alemania, fría, serena, concentrada. Los primeros minutos fueron intensos. Brasil atacaba con el corazón. Hulk, Fred, Oscar, todos empujaban con desesperación más que con táctica. Pero Alemania esperaba, observaba, analizaba, hasta que llegó el minuto 11. Un córner, una marca perdida, y Thomas Müller, con la naturalidad de quien sabe que el gol es rutina, abrió el marcador. 1-0. El estadio quedó en silencio, pero aún había esperanza. Era temprano. Brasil buscó reaccionar, pero Alemania olió la sangre, y en cuestión de minutos la historia cambió para siempre. Minuto 23. Miroslav Klose. El veterano de 36 años marcó el segundo gol y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales. El récord de Ronaldo Nazário, el héroe brasileño, caía frente a Brasil. Era una herida simbólica, una traición del destino.
2 minutos después, Toni Kroos marcó el tercero, y 1 minuto más tarde, el cuarto. Khedira hizo el quinto al 29. 5 goles en 6 minutos. El país que inventó la alegría del fútbol estaba siendo destruido en su propio templo. En las gradas, las lágrimas ya corrían. Niños llorando. Adultos con la mirada perdida. Algunos fanáticos alemanes ni siquiera celebraban ya. Era demasiado. El primer tiempo terminó 5-0, pero el marcador no contaba toda la historia. Brasil no solo estaba perdiendo un partido, estaba siendo desnudado ante el mundo. Su defensa se desmoronaba, su medio campo era un caos, su ataque inexistente. Alemania no jugaba al fútbol, daba una lección. En los vestuarios, el silencio era absoluto. David Luiz, el capitán improvisado, lloraba pidiendo disculpas. Scolari intentaba hablar, pero no salían las palabras. Nadie entendía cómo había ocurrido. Nadie podía creerlo. El segundo tiempo sería una larga agonía. El infierno recién empezaba. El segundo tiempo comenzaba, pero el partido ya estaba muerto. Brasil salía al campo con el cuerpo presente, pero el alma destrozada. 5 goles en 29 minutos, un marcador imposible de digerir. La herida ya era histórica, y lo peor, aún no había terminado. Luis Felipe Scolari, el técnico campeón del mundo en 2002, el héroe de Ronaldo y Rivaldo, miraba al césped sin expresión. Ahora estaba al mando de una tragedia nacional. Intentó animar a sus jugadores, pero las palabras no servían. El lenguaje del desastre no tiene traducción. Brasil intentó salir con dignidad en esa segunda parte del infierno. Oscar trataba de comandar el medio campo, Hulk corría sin rumbo y Fred desaparecía entre defensas alemanes que parecían de acero. David Luiz subía al ataque con el corazón roto, buscando redención en medio de la vergüenza, pero Alemania no se detuvo. El conjunto germano era un reloj suizo. No jugaban por espectáculo, jugaban por perfección. Minuto 69. André Schürrle marca el sexto. Una jugada rápida, limpia, quirúrgica. Y 10 minutos después, el mismo Schürrle clavó el séptimo. Un disparo imparable al ángulo. 7-0. La locura, el dolor. El país que más títulos tenía en la historia, el dueño de la alegría, caía ante una Alemania que jugaba sin emociones, pero con una frialdad inhumana. En las tribunas, el ambiente era surrealista. Algunos fanáticos alemanes pedían que su equipo bajara el ritmo. Ni ellos podían creerlo. Los jugadores germanos ya no celebraban con euforia. Había una especie de respeto incómodo, casi compasión. El Mineirão se convirtió en un cementerio. Cientos de brasileños abandonaron el estadio en silencio. Otros lloraban abrazados, con banderas cubriéndose el rostro. Había niños que no entendían por qué sus ídolos eran humillados y adultos que no sabían cómo explicarlo. Al minuto 90, Oscar anotó el gol del honor. Un 7-1 que ni siquiera sirvió para maquillar la tragedia. Ni lo celebraron, fue un grito vacío. El pitazo final fue una liberación, pero también una sentencia. Brasil había sufrido la peor derrota de su historia. La prensa internacional fue implacable. El colapso del siglo. Brasil destruido. En Alemania los medios celebraban, pero con respeto. Sabían que habían presenciado algo que trascendía lo deportivo. En Brasil, los noticieros suspendieron su programación. La derrota fue tratada casi como una tragedia nacional, con gente llorando en las calles y comentaristas sin palabras. La presidenta Dilma Rousseff pidió calma y aseguró que Brasil volvería más fuerte. Pero el golpe había sido profundo. El 7-1 no fue solo un resultado, fue una humillación estadística, la peor derrota de Brasil en 100 años. El equipo con más títulos del mundo recibiendo más goles en un solo partido que en toda una copa anterior. Por primera vez en la historia moderna del Mundial, el anfitrión fue eliminado con una goleada tan abrumadora. Nadie había visto algo así. Cuando terminó el partido, el llanto se escuchaba fuera del estadio. En las calles de Belo Horizonte, la tristeza se mezclaba con la incredulidad. Un país que vivía el fútbol como religión acababa de perder la fe. En la televisión, David Luiz se paró frente a las cámaras y dijo con voz quebrada: «Solo quería darle una alegría a mi pueblo, pero no lo logré». Sus lágrimas se convirtieron en el símbolo de un país roto. Durante días se debatió qué había pasado. Se habló de errores tácticos, de falta de estructura, de exceso de presión. Pero la verdad era más simple. Brasil había dejado de evolucionar. Mientras el mundo avanzaba, ellos confiaban en su mística. Alemania no solo ganó ese partido, ganó el respeto eterno. Su proyecto, iniciado años atrás, alcanzó su punto máximo. Días después, levantarían la Copa del Mundo en el Maracaná. El contraste era poético. En 1950, Uruguay había hecho llorar a Brasil. En 2014, Alemania lo hizo frente a su propio público.
y luego se coronó campeón en su casa. El 7-1 fue un punto de inflexión. Demostró que el talento sin orden ya no bastaba, que la camiseta no asusta a nadie si detrás no hay estrategia, disciplina y trabajo. Años después, Brasil intentó sanar. Reformó su estructura, cambió entrenadores, buscó nuevos ídolos, pero la sombra del 7-1 nunca desapareció. Para muchos, ese resultado fue una bendición disfrazada, una sacudida necesaria. El 8 de julio de 2014 quedará grabado como el día en que el fútbol lloró. Fue una lección universal. Nadie es eterno, nadie es invencible, porque las leyendas también caen, pero las verdaderas se levantan. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustan las leyendas del balón, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video.